Nos alegra mucho que puedan estar aquí hoy y comenzamos una nueva serie llamada La Llegada y culminará en Nochebuena. De hecho, queremos que empiecen a planificar no solo cuando asistirán a la Nochebuena, ya que es entre las 3 y 4 y media. Es un servicio de 1 hora a la luz de las velas, pero queremos que también planifiquen a quiénes van a invitar. Sé que lo decimos mucho, pero la realidad es esta. La vida de las personas cambia cuando invitas a otras a caminar contigo para conocer a Jesús, ¿ok? Y eso simplemente comienza con una invitación. Así que empiecen a pensar con una oración a quién voy a invitar. Quizás eso nunca haya estado en tu plan. Quizás simplemente estás completamente concentrado en lo que tengo que hacer en la Nochebuena. Pero quiero que sepas que creo que esta es una forma saludable de vernos, ¿ok? La Nochebuena no se trata solo de lo que tenemos que hacer. Se trata de hacer una pausa y observar lo que Él hizo, ¿ok? Y algo que me gusta mucho de esta serie de este año es que se basará en lo que llamamos Adviento. Adviento significa llegada y es la anticipación de que Cristo va a nacer y ya nació, así que ahora miramos hacia atrás y esperamos con ansia su segunda venida. Y lo que haremos cada semana es invitar a una familia a encender una de las velas de Adviento, ya que anticipamos que la vela central se encenderá en Nochebuena y quiero invitar a las personas que están ahí también a esta familia que va a subir. Así que vamos a invitar a los Wires que van a encender esta vela. Esto será la vela de la esperanza. Van a hacer los honores, ¿ok? Asegurémonos de que funcione. Muy bien, sí funciona. Aquí estamos entonces. Déjame explicarte esta vela antes de que la encienda. Puedes encender esta vela aquí mismo. Adviento significa llegada. Es en esta época del año que anticipamos el nacimiento de Jesús y cada semana no esté aquí. No, esto no. Ok, para la salvación ni nada por el estilo. Así que puedes elegir la del medio y estar bien, ¿ok? Recordamos entonces lo que Jesús hizo. Nació para vivir y morir, pero también anticipamos que esto es lo que realmente buscamos. Esto es lo que nos motiva en la vida y la visión que tenemos es que Cristo regresará. Así que esta primera vela de esperanza, a veces llamada la vela del profeta, simboliza la anticipación de la venida del Mesías. Y para nosotros hoy, al mirar atrás, es realmente inspirador porque vemos que las palabras proféticas de las Escrituras se han cumplido y muchas de ellas ya lo han hecho, pero ahora estamos viendo las palabras proféticas de su regreso y sabemos que también se cumplirán. Y permítame orar por la familia Wire. Gracias por estar aquí hoy y por hacer esto. Y bueno, Rich, Michelle y Jaden, sabías que estarías aquí, ¿no? Ok, bueno, también estarás aquí en un par de semanas por el concierto. Así que oremos específicamente por la esperanza de que puedan tener este próximo año. Padre, te agradezco mucho por la familia Wire. Te pido que hoy les des esa palabra de esperanza. La esperanza que tienen gracias a tu victoria en la cruz y la resurrección. Pero también la esperanza que tienen en áreas de su vida donde quizás no la han tenido tanto. Señor, te pido que los llenes de esa esperanza. Que les llenes no solo con ilusiones, sino con la esperanza que se encuentren en que tienes el control absoluto de todo. Así que, Padre, te pido una bendición especial para su familia en este año. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso para la familia Wire. Y Rich, solo quiero darte una segunda mención. Estuve ahí toda la noche orando y peleando. Y bueno, un aplauso para nuestro equipo de instalaciones también. Eso fue increíble. Y bueno, como dije, he estado con ganas de Navidad desde el 1 de noviembre y pensé, vamos a empezar con esto, empecemos con esto temprano, el 1 de noviembre, y ahora que termina el Día de Acción de Gracias, bueno, hay una especie de oficina dentro de la oficina, aquí tomamos partido de eso, algunos después de Acción de Gracias, pero ahora estamos después de eso y que es ya acercándonos a Navidad, se nota que la anticipación crece y les diré que con esa nevada es realmente útil. Realmente se siente más como Navidad. Y una de las cosas que hacemos cada año en familia es encender todas las luces. Las puse el 15, puse las inflables la semana de Acción de Gracias. Y este año mis hijos me han rogado que no solo ponga las luces en la casa, sino que también queremos que ponga las luces en el garaje. Tenemos un garaje independiente y llevo años hablando
de ello este año. Pienso hacerlo también. Así que, bueno, hace unos días las compré en Amazon. Ahí está el problema número 1. Las compré en Amazon y fui a ponerlas en el garaje y les dije, miren, tengo las luces y por fin lo vamos a hacer. Y me dijeron, muy bien. Y mi hija me dijo, este año me voy a perder la Navidad. Y ella está encontrando todas las cosas navideñas que tenemos. Y heredé un montón, de hecho, de mi madre este año cuando falleció. Y te diré una cosa, estoy viendo cosas que no he visto desde mi infancia. Y me pregunto, ¿de dónde salió eso? Así que, bueno, nuestra casa se ve un poco más elegante este año y también nuestro jardín delantero. No sé cuántas, como veo que tenemos un cangrejo inflable también. Pero bueno, tenemos tantas cosas inflables diferentes y tantas luces diferentes. Y ahora por fin estoy arreglando el garaje. Y ahora cuando tengas una tira de luces, ¿qué deberías hacer primero? Deberías enchufarla para asegurarte de que funcione. Así que efectivamente lo enchufé. Y luego lo desconecté porque necesitaba pasarlo por el garaje y finalmente un alargador, una extensión. Y mientras lo conectaba, mientras instalaba todas las luces, me llevó como poco menos de una hora. La pasamos muy bien y mis hijos me pasaban las pinzas por las luces navideñas para ponerlas en la canaleta. Y pensé, ok, llevamos 2 años hablando de esto, 2 años esperando. Teníamos amigos y familiares de visita, así que vengan todos, vamos a convertir esto en algo. Y finalmente di un discurso memorable como Clark Griswold en vacaciones de Navidad. Y él fue mi inspiración. Pero bueno, y le dije a todos, vamos a inaugurar el garaje. Llevamos un par de años hablando de esto, así que redoblen los tambores, por favor. Entonces hicieron eso, así que hicieron eso el redoblante. Y junto los dos extremos de las extensiones para encender. Y nada, no pasó nada. Así que mejor les dije, ¿sabes que no entren? Déjame enchufarlo nuevamente. Y lo enchufé de diferentes maneras. Pero entonces la gente ya estaba entrando, ya estaba con la linterna mirando cada lucecita parpadeante y nada, no sucedió nada. Al final de la noche me quité esta cosa y al día siguiente y tenemos una nueva, de hecho. Y es como... quizás haber dado este discurso de Clark Griswold quizás no ayudó del todo, pero esas luces me decepcionaron en fin de todo y les diré que las luces navideñas son famosas por fallarnos o romperse. Irónicamente, representan la luz que llegó a la oscuridad. ¿Lo sabían? Por eso las ponemos. Por eso encendemos velas en Navidad. Antes de que hubiera la electricidad, representa la luz que llegaba a la oscuridad. Y dice, sabemos por las escrituras que la oscuridad no puede vencer a la luz y nunca podrá, ni siquiera la luz más pequeña. Y por eso cuando ponemos luces navideñas, eso es lo que se supone que representan, pero aún así nos decepcionan. Pero quiere decirles que la luz del mundo vino a este mundo y nunca nos defraudará, nunca. Y la razón por la que hacemos todo esto es Jesús. Romanos 8:8 dice, su esperanza no nos defraudará. No nos defraudará porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. La celebración del Adviento nos ayuda a recordar lo que hizo Jesús y a recordar lo que debemos hacer ahora, además de que Cristo regresa. Vivimos en un Adviento, esperando su segunda venida. Ahora, si buscamos en las celebraciones del Adviento, ¿cuál es el modelo de una celebración de Adviento en las Escrituras? No lo encontraremos. Encontraremos la Navidad, encontraremos el nacimiento de Jesús, y eso es lo importante. Pero nuestras celebraciones suelen basarse en tradiciones, y son tradiciones que mantenemos con cierta flexibilidad. No son salvadoras, si no están en la Biblia, significa que ni siquiera son obligatorias. Necesitas poner un árbol de Navidad. Dios te amará incluso si no lo pones, no está ordenado en las Escrituras. Ponemos un árbol de Navidad porque es divertido y crea grandes recuerdos, pero notamos que el Adviento no es parte de la obediencia. Sin embargo, celebrar el Adviento nos ayuda a recordar, mientras nos acercamos a la Navidad, de qué se trata la Navidad. Diría que el Adviento más grande o la mayor expectativa que tenemos en las Escrituras son los libros proféticos. Al leer el Antiguo Testamento, especialmente los libros proféticos, se ven profecía tras profecía que hablan de la venida de un Mesías que quitará los pecados del mundo. Así que el Adviento
Es una idea bíblica, pero su celebración llegó mucho después. De hecho, en los siglos 3 y 4, donde muchos historiadores creen que se celebró el primer Adviento, al menos. La celebración no se realizó antes de Navidad. En los siglos 3 y 4, el Adviento se celebraba después de Navidad. Se celebraba el día de la Epifanía, el 12º día de los villancicos, el primer día de Navidad. No voy a cantarlo, pero bueno, ya saben, el día 12 de Navidad en la Epifanía. Se celebra el 6 de enero, es el día en que los Reyes Magos vinieron a ver a Jesús y a darles regalos. De hecho, si fueran a nuestro territorio, Puerto Rico, eso es más importante que la Epifanía de Navidad. El 6 de enero, si estás allí en 6 de enero, la gente intercambia regalos, es un día enorme. Así que hemos reducido nuestra celebración navideña a un solo día. Estoy totalmente a favor de que sean los 12 días de Navidad. Dile a quien esté a cargo, las corporaciones o lo que sea, vamos a extender esto una semana más. Así que el fin del Adviento del siglo 3-4 se celebraba después del nacimiento de Jesús, después de la Epifanía, cuando los Reyes Magos aparecieron con regalos. Y creo que eso tiene sentido, porque todos los profetas, solo los Reyes Magos, profetizaron a Jesús. Solo los Reyes Magos que leyeron las profecías se presentaron para ver a Jesús en el pesebre gracias a ellas. Y bueno, entre los siglos 5 y 8, el Adviento se trasladó de la Epifanía. El 12º día de Navidad, antes de Navidad de hecho, se convirtió a unos 4 semanas previas a la Navidad para ayudar a la gente a comprender la importancia del nacimiento de Jesús. Y cada semana se recibe esperanza, paz, alegría y amor. Y de ahí proviene nuestra celebración moderna del Adviento, que se originó entre los siglos 5 y 8. Y fue durante esta época que muchos de nuestros villancicos se inspiraron en canciones de esta época. De hecho, en el siglo VIII, ven, como que oh ven, Emmanuel, o Sklit. Acabo de publicar una canción muy intensa, si quieres escucharla, pero fue escrita en el siglo VIII. Hoy en día las canciones modernas del Adviento se han compuesto como la idea de esperanza, paz, alegría y amor que captura estos temas. Mira que cantamos eso aquí o la llegada, por nombrar algunos. Ahora, los estilos van y vienen, pero lo importante es el corazón y la veracidad de las canciones que cantamos a un Salvador digno de ser alabado. Alrededor de la época de la Reforma, el énfasis del Adviento se alejó de los rituales médicos hacia la predicación de la palabra. Y ahí es donde realmente vemos nuestra influencia, la Reforma, donde estamos en la Escritura, lo que significa que nos basamos solo en la palabra y no solo en la tradición. Las tradiciones están bien, pero no reemplazan la palabra de Dios. Y ahí es donde realmente llegamos hoy, de donde sacamos esto. Con el tiempo la gente ha intentado anticipar la celebración del nacimiento de Cristo, pero hoy con razón estamos influenciados por la época de la Reforma, no por la tradición, sino por lo que vemos en la palabra de Dios, y es que Cristo nació para vivir y morir. Así que el Adviento habla al anhelo de nuestro corazón de querer algo más. Y creo que por eso estas canciones resuenan con nosotros, resuenan como nosotros seguidores de Cristo o no. Por eso las canciones navideñas resuenan incluso en el mundo secular. Cantan a lo que nuestros corazones anhelan, lo sepamos o no. Anhelamos restauración, anhelamos vivir en tiempos de abundancia, vivir en un mundo intacto. Y precisamente por eso vino Jesucristo. Vino a reparar lo que estaba roto. El Adviento no habla de la alegría de este mundo. El Adviento que anhela nuestro corazón, lo sepamos o no, habla del corazón, lo sepamos o no, habla de Jesús. Y esa es nuestra idea principal hoy. Al analizar varios textos, la esperanza se encuentra en un quién y no en un qué. A menudo en este mundo buscamos alegría en algo que podamos recibir, en una relación que podamos tener o en una experiencia que podamos tener. Pero la alegría suprema que nuestros corazones anhelan, por eso esta temporada resuena, se encuentra en un quién y no en un qué. Entonces, ¿qué esperas de esta mañana? Mientras estás sentado en casa esta mañana, quiero que respondas a esa pregunta. ¿Cuáles son tus esperanzas? Puedes nombrarlas. ¿Es tu esperanza? Cualquiera que sean, se fundan en las esperanzas en Jesucristo. Isaías 40:30 nos ayudará a definir la esperanza. Creo que cuando hablamos de esperanza necesitamos definirla. Me gustó mucho definir palabras. Nos ayuda a tener un entendimiento común y a comprender lo que dicen las Escrituras. Así que si vamos a hablar de esperanza,
asegurémonos de definirla. Alejémonos de una interpretación secular, así que definamos la esperanza. Isaías 40:30 no estará en la pantalla, pero bueno. Lo que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza te motiva a vivir para el mañana y para la eternidad. La palabra hebrea esperanza proviene de kavah, que significa esperar, buscar, anticipar, mirar hacia adelante con la atención del todavía no. Es comprender que aún no lo tienes, pero que está por llegar. Es una esperanza que nace de la confianza y por eso Isaías 40:30 puede traducirse no solo como los que esperan en el Señor, sino también como los que confían en el Señor. Para tener un acto de esperanza en Cristo se requiere fe y confianza en Él. Ahora, la palabra griega para esperanza nos trae el peso no solo de la confianza, sino también de una expectativa gozosa. Es confiar en algo invisible, pero también implica un corazón gozoso, un corazón en paz, incluso cuando no se ve. Así que, con la interpretación hebrea y griega de nuestros pasajes bíblicos, definámosla. De hecho, no voy a intentar dar una definición, voy a citar a John Piper. Creo que es una buena definición. La esperanza bíblica no es solo un deseo de algo bueno en el futuro, sino una expectativa y un deseo confiados de algo bueno en el futuro. Y lo repito, no se trata solo de desear algo bueno en el futuro. Si espero que haya algo bueno en el futuro, la esperanza bíblica es una expectativa y un deseo seguro de algo bueno en el futuro. Hay una confianza en eso, una convicción, y a veces tenemos una convicción o una confianza equivocada. Así que no confundan esto con nombrarlo o proclamarlo diciendo algo como en el nombre de Jesús sucederá. Pero bueno, no sucederá si no es la voluntad de Dios, pero si es la voluntad de Dios sucederá. Si Dios lo ha dicho en la Escritura, sucederá. Necesitamos confiar solo en Dios. Ahora, comparemos esta pregunta gozosa y confiada con una definición de esperanza secular. A esto se refiere la mayoría de la gente cuando habla de esperanza y en la sociedad secular. Una esperanza secular algún día y trabajar por ello sin expectativas, ninguna garantía sobrenatural ni ayuda divina. ¿Ok? Entonces, podría mejorar y no hay expectativa de lo sobrenatural. Ahora, la esperanza de este mundo se ha trastocado. De hecho, diría que la palabra esperanza ha pasado por momentos difíciles. La esperanza se ha convertido en sinónimo de decepción en lugar de una palabra llena de fe y optimismo. Y piénsalo, cuando se usa la palabra esperanza suele ir al final de la oración y no es algo que denota entusiasmo, sino una palabra que va en aumento. Y yo espero, y piénsalo, ya sea tu trabajo, tu salud, tu familia, tu relación con Dios. Si dices tengo esperanza, ¿suena eso a una expectativa confiada y gozosa? No, para nada. Pero aún así, a eso es a lo que reducimos esta palabra. La esperanza se ha convertido en una palabra que denota más desesperanza que esperanza. Y muchos de nosotros esperamos que la Navidad sea un éxito este año. Esperamos que nuestros seres queridos se recuperen. Si están enfermos, esperamos que nuestro matrimonio crezca. Esperamos que nuestros hijos estén bien. Pero la esperanza sin Dios no es más que una vibra positiva. Palabra al aire, una tarjeta distintiva de buenos deseos. Pero la esperanza que se encuentra en Cristo desarma las tinieblas y las desilusiones del mundo, donde ya no tienen que dominar tus pensamientos, porque ahora tus pensamientos están arraigados en quién es Jesucristo y su carácter y su persona. Que cuando los deseos de tu corazón, cuando tus esperanzas descansan en la naturaleza inamovible de Cristo, ahora puedes enfrentar cualquier viento en contra de que puedas tener enfrentando en esta temporada. Tendrás la esperanza en Cristo que te ayudará a superarlo todo. Hablando de vientos en contra, de hecho, hace un par de días tuvimos una tormenta bastante fuerte y como mencioné antes, a mi hija le gusta sacar todos los inflables. De alguna manera heredamos un cangrejo inflable y no le entiendo el por qué. Tiene un arbolito de Navidad en la etiqueta, pero es solo un cangrejo. Y le pregunté, ¿y por qué un cangrejo? Y no sé qué tiene que ver eso. Pero hacía mucho viento, parecía el desfile del día de Macy's, un desastre.
están por todas partes como locos, así que desconectamos todos, no queremos que se rompan estas cosas. Cuando el viento vino, fue a enchufarlo y el cangrejo murió. El cangrejo simplemente se desgarró y mi hija quiere que lo arregle, así que quizás lo operemos o lo que sea. Y quizás termine en la basura. Pero bueno, el viento en contra no fue suficiente. Los inflables no pudieron con el viento en contra y estaban desinflados. Ahora quiero que sepan que los vientos en contra en esta vida, las situaciones en esta vida, los desanimarán si su esperanza no está en Cristo. Y Proverbios 13:12 nos dice: la esperanza demorada enferma el corazón. ¿Cuántos de ustedes han tenido una esperanza demorada alguna vez y simplemente les pesa el corazón? Piensan: ojalá mi situación fuera diferente, ojalá esto hubiera sido diferente, o no sé si va a pasar. Quizás aún tengas esperanzas. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero los deseos cumplidos son un árbol de vida. Cuando uno tiene esperanza en algo que nunca llega o siempre llega tarde, el corazón se desanima. Y déjame preguntarte esto: ¿has tenido un corazón desanimado? ¿Lo has tenido debido a tus circunstancias? Y bueno, creo que es una pregunta retórica. Todos los hemos tenido. Todos nos hemos sentido desanimados. Todos hemos tenido momentos de desilusión. Pero ¿qué pasa cuando persistimos en esa mentalidad? Una mentalidad desanimada. Bueno, lo primero que sucede es que tu visión, ya sea para toda la vida, incluso para esa situación en particular, comienza a desvanecerse y vives desanimado. Y por cierto, no hay nada peor cuando necesitas liderar, ya sea en tu familia, en tu trabajo, donde sea. Se espera que tengas visión, pero tu visión falla por el dolor o la amargura. Una persona con el corazón desanimado tiene energía agotada. Quizás has tenido ese momento en el que te cuesta mucho levantarte por la noche o por las mañanas, o simplemente sientes que te arrastras durante el día aunque hayas dormido bien, porque tienes el corazón pesado y estás desanimado. Un corazón desanimado a menudo pierde la motivación al intentar llenar el vacío de esperanza. Empiezas a hacer un montón de cosas diferentes en la búsqueda de la felicidad, y el desánimo a menudo te miente sobre quién eres y de lo que eres capaz. Empiezas a rendirte. La esperanza postergada sin duda enferma el corazón, pero la cura para la enfermedad del corazón es poner nuestra esperanza en el lugar correcto. Y Jesús es nuestra esperanza inquebrantable. Si aún no lo has hecho, primero debes depositar tu fe y confianza en Cristo si quieres la esperanza de Jesús. Si eres el seguidor de Cristo esta mañana, quiero que sepas que si no vives con la esperanza, quizás se haya olvidado la esperanza de Cristo te dio. Y lo primero quiero decir es que ¿con qué frecuencia estás en su palabra? O quizás no puedes tener esperanza si estás fuera de ella. No lees su palabra, no la obedeces. Y no es mi intención señalarte con el dedo y decirte como que ¿cómo te atreves? Creo que es algo con lo que todos luchamos como seres humanos. Queremos encontrar esperanza en nosotros mismos. Y eso te llevará a situaciones desesperadas. La palabra de Dios nos nutre. Necesitamos ser fieles a su palabra y vivir en comunidad. Por eso creo que es maravilloso cuando nos esforzamos al máximo para reunirnos como pueblo de Dios, adorando juntos aquí el domingo por la mañana y formando grupos más pequeños. Tenemos diferentes estructuras de grupos pequeños, ya sean nuestros grupos urbanos o nuestro ministerio de hombres y mujeres. A menudo digo que es imposible que todos te conozcan, pero es importante que alguien te reconozca, y es importante que alguien te conozca para que puedas animar y crecer juntos en la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está plena en quién es Jesús? ¿En que Jesús realmente regrese? ¿O en el mundo, o en el dinero, o sentimental, en tu familia, en tus posesiones? Ahora, estos no son malas cosas, son necesarias. A veces, a menudo son cosas buenas, pero no deben ocupar el primer lugar en nuestra vida. Nuestra esperanza debe estar en el Señor. ¿Queremos el plan de Dios para nuestra esperanza o el tuyo propio? Y esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Qué esperas? Y mi segunda pregunta es, ¿quieres seguir el plan de Dios para tu esperanza o el tuyo propio? Porque la esperanza se encuentra en un quién, o sea, Jesús, no en un qué.
Y esas son tus circunstancias. Así que quiero dedicar el resto de nuestro tiempo a 4 cosas rápidas, 4 maneras de hablar sobre la esperanza que tenemos en Jesús. Y lo primero es: la esperanza genera anticipación. La esperanza genera anticipación. Isaías 7:13 dice: escuchen, casa de David, ¿no les basta con probar la paciencia de los hombres? ¿Acaso también probarán la paciencia de Dios? Por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal, y mirad, la Virgen concebirá, tendrá un hijo, y lo llamará Emmanuel. Y recuerden la ilusión de niños, la mañana de Navidad, de abrir los regalos, y retrocedan. Para algunos es como volver a la mitad del tiempo, y es como recordar cómo era esa mañana de Navidad. Y van a recibir ese regalo que finalmente estabas esperando por todo el año. De niño piensas todo el año en los regalos que podrás recibir. Yo te compraría los regalos de aquí, los catálogos, y marcaban con un círculo la letra de lo que querían en esas revistas de ese entonces. Y ellos decían: Andy, no te vamos a regalar algo diferente, pero hoy en día los puedes ver simplemente en Amazon. Y algunos de mis hijos entienden que no pueden tenerlo todo, y algunos de mis hijos lo marcan absolutamente todo aún así. Lo interesante es que mi hija lo pone difícil porque lo marca todo, pero mi hijo menor ya ha marcado todo lo que cuesta más de $200 para arriba, y son Legos en sí. Y le dije: bueno, Alison, nuestro hijo menor tiene frío este año. Y bueno, es una broma. Y la mañana de Navidad, antes de darles los regalos a nuestros hijos, armamos una pared enorme de papel de regalo. Creo que ya les he mostrado esto, y al igual que el día del partido universitario, cuando decimos ya, pueden romper esa pared de regalo y van directo al árbol donde empezamos a abrir los regalos uno por uno. Hay una gran expectativa por estos regalos. Hay que imaginar el regalo más grande, y Cristo, la anticipación de la venida del Mesías. Antes de la llegada de Cristo, la nación de Israel esperaba un regalo, y desafortunadamente para muchos en Israel hoy siguen esperando un Mesías, aunque ya ha llegado. El don de un libertador, un Mesías que los sacaría del cautiverio o de los ataques de sus enemigos y los llevaría a la abundancia eterna. Eso es lo que Israel esperaba, que Israel cayera en un gran pecado. Más tarde serían llevados al cautiverio como nación, y muchos durante ese tiempo perderían la esperanza. De hecho, durante las profecías que a menudo leemos en Isaías, estaban divididos en 2 naciones. No estaban unificados. La gente anhela ese momento de unificación y dicha. Por eso Dios enviaba profetas para profetizar, recordándoles por qué su situación actual no era buena, para animarlos a reconciliarse con Dios y para preparar sus corazones para un futuro Mesías que necesitarían seguirlo. Israel buscaba el regalo más grande, pero no sabían que el regalo que Dios les iba a dar era mucho más que una simple bendición física. Era redención eterna. Y vemos esto en el contexto de Isaías 7:13. Isaías dijo: escuchen, casa de David, no les basta comprobar la paciencia de los hombres, también probamos la paciencia de mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal, y miren, la Virgen concebirá, tendrá un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios dio a Israel señales y profecías para el futuro, así que tenían cada vez más motivos para confiar aún más en Dios que en su propia vida o su poder. Ahora, esta profecía en Isaías tiene un doble cumplimiento, es decir, hay un cumplimiento parcial, inmediato, y luego un cumplimiento final. A menudo vemos estas profecías en el Antiguo Testamento, se llama telescopía. Hay un cumplimiento a corto plazo y luego un cumplimiento final a largo plazo. Y a veces las profecías se entremezclan, van y vienen. Por eso se requiere como que algunos estudios para entender esto también. Y esta profecía de Isaías tiene un doble cumplimiento. El pueblo de Dios estaba dividido y a menudo en guerra. En este caso, el reino del norte quería atacar el reino del sur, Jerusalén. Entonces, Dios profetizó a través de Isaías que un niño nacería
y que para cuando naciera, probablemente alrededor de los 2 años, antes de los 2, sería una señal de que no tendrían que buscar otras alianzas para derrotar a los ejércitos del norte. Dios pelearía sus batallas por ellos. Cuando vemos el cumplimiento de esta profecía a corto plazo, sus corazones necesitaron reajustarse y comprender que debían confiar en Dios. No en sí mismos, ni en su poder, pero el cumplimiento máximo que vemos está en Cristo. De hecho, esto queda muy claro en Mateo 1:23, una virgen vendría y traería un verdadero salvador, no una salvación para un pequeño incidente de guerra, sino la salvación de nuestras almas para siempre. En Mateo 1:23 dice, pero después de considerar estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: la virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que aquí vemos muy explícitamente el cumplimiento definitivo de Isaías 7, versículos 13 y 14. El Salvador no solo traería una victoria rápida, sino una victoria definitiva. Y vemos esto aún más explicado en Isaías 11:1. Entonces un retoño crecerá el tronco de José, y un vástago de sus raíces dará fruto. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Su deleite estará en el temor del Señor. No juzgará por lo que ve con sus ojos, no hará justicia por lo que oye con sus oídos. Y si lees esto y piensas, ¿qué pasaje tan raro? Y que sigue, te animo a que consigas una Biblia de estudio. No te limites a leer las Escrituras para decir, ya lo leí. Quiero que lo entiendas para que puedas comprenderlo y prestarle atención. Si no tienes una buena Biblia de estudio, que ya lo usé anteriormente, y usé esta versión. Para la línea genealógica, Jesse era el padre de David. Mucha gente cree que el linaje mesiánico vendía a través de David, y así fue. Vemos aquí pues que Jesse era el padre de David. Existe la esperanza actual entre el pueblo de que el rey terrenal, el Mesías, asumiría el trono de David, y con razón. Incluso el profeta Natán le dijo a David que la línea vendría a través de él. Así que el pueblo de Israel tenía la esperanza de un Mesías venidero, pero no solo sería un ser humano, como muchos creían, sino también Dios. No solo sería el Salvador de Israel, sino también el Salvador de este mundo. Ahora bien, Pablo, al citar este pasaje, muestra el cumplimiento definitivo en Romanos 15:12. Permítame leerles esto. Pablo, hablando a la iglesia romana, repite lo que Isaías dice: aparecerá el camino de Jesse, el que se levanta para gobernar a los gentiles, y los gentiles pondrán su esperanza en él, que el Dios de la esperanza, que los llena de todo gozo y paz al creer, los haga rebosar de esperanza por el Espíritu Santo. Esto es tan explícito que vemos que la esperanza de nuestros corazones fluirá de la raíz de Jesse, es decir, de aquel que descendería del linaje davídico. Y sabemos por la genealogía de Jesús que él provenía precisamente de ese linaje, no para ser el salvador de una nación física, sino el salvador de todo el mundo. Y Miqueas 5:2 es aún más específico. Pero, oh Belén, Efraín, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Sin embargo, un gobernante de Israel, cuyos orígenes se remontarán a tiempos remotos, surgirá de ti en tu nombre. El niño que nacerá de una virgen de la raíz de Jesse. Vemos aquí en Miqueas 5:2 que nació en Belén. Esto es muy específico y fíjense en sus orígenes. Son de un pasado lejano. Algunas traducciones dicen que de tiempos antiguos, incluso de los que nos dice Daniel, que lo llaman el anciano de días. Los líderes judíos lo vieron como un texto mesiánico, y Jesús en Navidad lo cumplió a la perfección. Él es nuestra esperanza anhelada y ahora realizada, y en él podemos cimentar plenamente nuestro cimiento, y gracias a esta esperanza se genera anticipación, y cuando esto se genera, como dije, nos da visión. La esperanza que se genera no es pasiva sino activa, te saca del banquillo y te pone en el juego. La esperanza te permite no solo ser teórico con Dios, sino tener certeza
y permitirte participar en la misión. Teóricamente, de Dios es solo hablar, hablar, hablar y consumir, consumir. Pero la esperanza activa está atenta, está ansiosa, está lista con el Evangelio y para vivir la vida con quienes conocen a Cristo y alcanzar a quienes están lejos de Él. La esperanza que se basa en la anticipación transforma nuestra actitud hacia una gratitud y alegría. Cuando has tenido una mala actitud, lo único que tienes es a menudo como justificar esa mala actitud o mal humor por lo que no tienes. Pero cuando te das cuenta de que al depositar tu fe y confianza en Jesús tienes todo lo que necesitas, todo lo demás es solo una ventaja. Y cuando te das cuenta de eso, puedes empezar a vivir una vida de máxima gratitud y alegría, sin importar los obstáculos y las circunstancias. La esperanza se encuentra en un quién y no en un qué, y debería generar una anticipación activa. La esperanza genera anticipación, y en segundo lugar, la esperanza se ha cumplido. Y vemos esto específicamente en nuestro texto navideño. La esperanza genera anticipación y también se ha cumplido. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Pero ella se sintió profundamente perturbada por la declaración, preguntándose ¿qué clase de saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante tus ojos. Ahora, escucha, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, y será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David». Y ves esta profecía cumplida aquí mismo, ¿verdad? «Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María le preguntó al ángel: «¿Cómo puede ser esto si no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre?» Y el ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Considera a tu pariente Isabel, incluso cuando concibió un hijo en su vejez. A los 6 meses de su nacimiento se lo llamó estéril, porque nada es imposible para Dios». Ahora, ese sexto mes es el mes del embarazo de Isabel, cuando Juan el Bautista, el ángel Gabriel, visitó a la Virgen María. Y de nuevo la palabra virgen es muy importante, como vemos en Isaías 7 y en otras partes de los evangelios. Muchas personas afirman que no es importante creer en el nacimiento virginal, pero sí lo es. Es un milagro necesario. La impecabilidad de Cristo depende del nacimiento original, tanto del Evangelio de Lucas como el de Mateo, que he leído esta mañana, dicen muy claramente que María era virgen cuando quedó embarazada. Sé que algunos dicen que en Isaías ese término en hebreo significa una mujer en edad de casarse, no una virgen. Pero una mujer en edad de casadera habría asumido ser virgen, así que al ver esa palabra de la antigüedad en aquellos tiempos no habría duda de que esa mujer era virgen. Y más tarde en la Septuagésima, que es la traducción griega del hebreo, la traducen con la palabra griega que sin duda significaba virgen, es decir, que no tenía relaciones sexuales. Así que el nacimiento de Jesús fue auténtico milagro. Nació y fue concebido en el vientre de María, nació del Espíritu Santo, así como Dios proclamó la creación con su palabra. El Espíritu Santo permitió la concepción sin un Padre terrenal. Esto lo permitió a Jesús ser 100% Dios y 100% hombre. El ángel le dijo a María que no temiera, lo cual es una clara señal de que no estaba haciendo nada malo, sino que esta visita angelical fue para otorgarle la bendición de traer al Mesías tan esperado por el mundo. En el versículo 32, su nombre será llamado Altísimo. Este ángel dio una gran revelación. Halló favor. Sin embargo, Dios se manifestó y le dijo: «Has hallado favor entre Dios», y les diré algo sobre su situación. Como mencioné en navidades anteriores, una virgen soltera que dice estar embarazada, eso no es precisamente un favor. ¿Qué hiciste? ¿Ese es tu plan? Y lo hermoso es que fueron obedientes incluso cuando no entendían. Y sé que ha habido momentos en los que quizás te has sentido confundido pensando: ¿de verdad, Dios? ¿Así es como lo vas a cumplir? ¿Así es como lo vas a hacer? ¿Te confundes cuando Dios no se manifiesta de la manera que esperabas? Y es en esos momentos cuando te enfrentas a una decisión. ¿Qué vas a hacer? María tenía una decisión. O se tenía esa decisión o se iba a dejarla.
Y no fue hasta que un ángel le dijo, no lo hagas. Todos tenemos una opción. Seremos obedientes a Dios incluso cuando lo cumpla de una manera inesperada. Seremos llamados hijos de Dios. Me encanta cómo termina el ángel. Todo es posible. Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. En su voluntad y en su consonancia con su carácter, nada. Analicemos esto por un momento. Si nada es imposible para Dios, ¿qué significa eso para nuestra vida de oración? ¿Qué significa eso cuando podemos pedirle a Dios? Ahora, no significa que necesariamente lo hará como lo hicimos nosotros o que le estemos pidiendo que lo haga, pero significa que a menudo nos acobardamos en nuestra vida de oración, nos acobardamos cuando leemos la Escritura y sabemos lo que Dios puede hacer y lo que a menudo está dispuesto a hacer a través de nosotros, pero a menudo decimos, Dios, no lo sé. Y nunca le diríamos, no creo que puedas hacerlo, sino con nuestras propias acciones, incluso con nuestras emociones. A veces eso es exactamente lo que le decimos a Dios. Dios, no creo que puedas hacerlo. Y creo que esto está por encima de tu nivel. Jamás diríamos eso. Por eso te digo, a veces la creemos emocionalmente. Y es hora de realingar nuestras emociones con la verdad que Dios, no hay nada imposible para ti. Está en tu voluntad y en tu carácter. La gran historia de la venida de Jesús es estar con nosotros. Él viene a nosotros en nuestra humilde posición, en nuestras dudas y confusiones, para que podamos aferrarnos a Dios en todo. Las promesas de Dios se cumplieron. La esperanza de un Salvador no era solo una realidad, era una relación. Y tenemos esperanza hoy porque Dios vino a estar entre nosotros, nació en un pesebre, vivió y murió para ocupar nuestro lugar al ser clavado en la cruz, derrotando el pecado y la muerte al resucitar 3 días después y dándonos la oportunidad de ser renovados. La esperanza se encuentra en un quién y no en un qué. Así que en tercer lugar, la esperanza es una forma de vida. Romanos 15:4, porque todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió, ¿entiendes? Se refiere al Antiguo Testamento, porque todo lo que se escribió en el pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que tengamos esperanza mediante la perseverancia y el aliento de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y la consolación les conceda vivir en armonía unos con otros según Cristo Jesús, porque en un mismo sentir y una sola voz glorifiquen a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿No es interesante? Esperar en el Señor no significa que puedas hacer lo que quieras. Esperar en el Señor no significa que puedas redoblar tus preferencias ni emprender tu propio negocio. Esperar en el Señor significa nuestra mirada está fija en una sola cosa, y esa única cosa es Jesús. Y juntos podemos provenir de diferentes trabajos y vacaciones, podemos tener historias de vida muy diferentes, podemos tener gustos diferentes, pero este es el asunto. Venimos aquí porque proclamamos al mismo Dios verdadero, y su nombre es Jesús. Y porque Jesús vivió para morir por nosotros, resucitó de la tumba, lo que significa que su tumba está vacía al vencer el pecado, y la muerte nos ha encomendado ir y hacer discípulos. Nuestra esperanza no se basa en nuestras emociones, sino que en que Cristo es nuestro aliento, y esa esperanza no proviene de nosotros mismos, sino del aliento de un Salvador vivo y resucitado, y de la palabra que nos ha dado. Cuando estás deprimido, la esperanza no se genera con una autoayuda ni autocrítica. Ahora, te digo que debas criticarte, pero sí digo que tu esperanza última no provenga de lo que te estás inventando, debe provenir de Dios y de su palabra. Es la palabra de Dios la que puede sanar el alma y las emociones dañadas por el quebrantamiento de este mundo. La esperanza viene de afuera y eso afuera es el Señor, no viene de adentro. Pero cuando pones tu fe y confianza en Jesús, el Espíritu de Dios te habla. Hablaremos más sobre esto en un momento. Cuando lees y prestas atención a las palabras de Dios, está transformando tu forma de ver el mundo y cómo enfrentas los problemas de vida. No tendrás una esperanza tan grande como la de Dios si no estás en su palabra. Y la esperanza no es algo que se abandone fácilmente. Romanos 15:14 dice, porque todo lo que está escrito en el pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que tengan esperanza mediante la paciencia y el consuelo de las Escrituras. La esperanza no se rinde. Es una convicción de seguir adelante, pase lo que pase. No podrás seguir adelante si no tienes al Salvador en tu vida. No podrás seguir adelante si no lees y prestas atención a la palabra de Dios. No podrás seguir adelante si lo haces solo cuando estamos destinados y programados para vivir esta fe juntos. La esperanza es una forma de vida porque Dios está contigo. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo,
desató la iglesia al darnos su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en ti cuando depositas tu fe y confianza en Jesús. El Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos viene a vivir en ti, así que cuando lees las Escrituras, no solo tu mente las comprende intelectualmente, el Espíritu de Dios testifica desde dentro de ti que es verdad. Por eso no podemos vivir con nuestras propias fuerzas, ni solo con nuestro intelecto. Debemos vivir por la plenitud de su Espíritu Santo, un don, un anticipo que te fue dado hasta que Cristo regrese. Y cuando tu esperanza se nutre del Espíritu, esta esperanza divina comienza a desbordarse en tus decisiones, actitudes, conversaciones y sí, incluso en tu adoración. En pocas palabras, quienes están llenos y viven en el Espíritu con la convicción y la esperanza de que Jesús es real y que regresará, y nuestra misión serán personas marcadas por la alegría. No digo que tengas que estar alegre con todo momento. Por un ejemplo, hoy se me abrió el coche y qué emoción. No es necesario, pero no pasa nada. Puedes estar triste por eso, pero no es que te robe la alegría máxima de la vida. Y con demasiada frecuencia, como seguidores de Cristo, andamos con cara de suficiencia, con el ceño fruncido, porque pensamos que pues la vida es demasiado dura. Puede que la vida sea dura, pero quiero que sepas que Dios sigue siendo Dios. Él camina contigo, conoce tus intenciones y quiere ayudarte a superarlas todas, y lo hará siempre que dependas de Él. Por eso debemos ser las personas más alegres, no en las situaciones difíciles y celebrándolas, sino sin permitir que nos roben la alegría suprema que se puede expresar en todas las situaciones. ¿Qué situación, de hecho, te está robando la alegría? La esperanza se encuentra en quien no sabe que las personas llenas de esperanza son diferentes a quienes no confían en Jesús. Pero te diré que la razón por la que finalmente podemos tener esperanza no es solo que la tumba está vacía. La esperanza es que Cristo viene de nuevo. La esperanza regresa. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que aún vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 21:3. Entonces oí una gran voz del trono, y mira, la morada de Dios está con la humanidad, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estarán con ellos y serán su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá, el dolor, el llanto y la pena ya no existirán, porque todo lo anterior ha pasado. La esperanza regresa y Él nos lleva con Él. Y hasta entonces debemos ser personas que difundan esperanza, que la compartan, sean portadores de esperanza en la vida de las personas, a tus amigos, a tu familia, y que seamos esperanza en nuestra familia y a pesar de cualquier circunstancia. Así que puedes decirle a Dios: Dios, dame paz, dame alegría, ayúdame a confiar en ti incluso en esa situación. Y cuando lo hagas, cuando te aferras a Dios en esos momentos, Él te hará crecer. Él despertará sentimientos en tu corazón que quizás no has tenido en años. Y comenzarás a ver las situaciones no con una mentalidad fatalista, sino con una que te permita ver la luz y la esperanza de Cristo. Y aquí está nuestra aplicación. ¿Hay alguna área de tu vida donde te resulte difícil tener esperanza? Es bueno mencionarla. ¿Hay alguna área de tu vida donde te resulta difícil tener esperanza? ¿Cómo influye conocer a Jesús en tu confianza? ¿Hay alguna área de tu vida donde te resulte difícil tener esperanza? ¿Cómo influye conocer a Jesús en tu confianza en Dios? ¿Dónde necesitas realinear tus esperanzas en este mundo con la verdadera esperanza en Cristo? Y finalmente, ¿por quiénes estás orando esta Navidad? ¿Te gustaría unirte a la época de Nochebuena? Ok, veamos dónde está la esperanza desalineada en nuestros corazones. Y entonces, de manera práctica en Nochebuena, ¿cómo compartimos la esperanza que encontramos en Cristo?
Y permítanme repetir esto a quienes están en esta sala y en línea de esta mañana. ¿Dónde están luchando? ¿Dónde se han desvanecido esta esperanza? Y quiero que sepas que no viene de ti y viene de Dios. Algunos de ustedes necesitan someterse a Jesús esta mañana poniendo su fe y confianza en Cristo. Nunca se han rendido a Jesús, nunca han dicho a Jesús, necesito que seas mi Salvador, necesito que me salves de mis pecados. ¿Le has pedido personalmente a Jesucristo que sea tu Salvador? Si no los has hecho, es lo primero que debes hacer, es lo más importante que debes hacer. Eso cambia el cálculo de tu eternidad para todos. Puedes hacerte esta pregunta entonces: ¿en qué aspectos de esta vida estoy poniendo demasiado énfasis que eclipsa la esperanza y la alegría que puedo tener? Oremos. Si nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús, este es tu momento, y para todos los que presentes en esta sala y en línea, que eclipsa esa alegría al depositar tu esperanza en algo que no deberías, voy a nombrarlo porque se le entregarás a Dios esta mañana. Padre, te amamos. Gracias por Jesús, que vino a este mundo con gran anticipación, con la llegada de una gran esperanza. Señor Jesús, te pido hoy que seas nuestra esperanza. Te pido por la persona en esta sala o en línea que no te conoce como tu Salvador, para que hoy escuche esto a propósito. De hecho, mientras seguimos orando, quiero hablarle. Quizás estás escuchando esto ahora mismo porque este es un momento divino. Has estado lejos de Dios y tú sabes que tal vez no tienes una relación con Dios, quizás no lo sepas, pero sabes que estás lejos y este es el momento de Dios para atraerte a recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿Considerarías a Jesús ahora mismo? Jesús, quien te creó para tener una relación contigo. Jesús, quien tomó tu lugar. Y mira, Dios te creó para tener una relación contigo, pero el pecado te separó del Dios Todopoderoso. Pero Jesús vino a hacer lo que tú no podías hacer, deshacerte de tu pecado. Y verás, de eso habla toda religión. Esforzarte más. Simplemente hazlo y quizás entonces sea lo suficiente bueno. Y bueno, eso se llama religión muerta. Jesús no vino simplemente a traer otra opción de muerte. Él vino a traer la fe salvadora a través de la relación que hay en Él. Jesús vino hace 2000 años para nacer, vivir y morir. Morir en la cruz. Ser clavado en esa cruz. Él asumió la ira de Dios. Él se puso en tu lugar por cada pecado que te separa de Dios. Y lo tomó en ese instante. Y murió, pero siendo 100% Dios y hombre también. Fue un sacrificio perfecto y sin pecado. La muerte no pudo retenerlo y resucitó. Y la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Todos los que claman en el nombre del Señor serán salvos. Podéis hablar con el Señor ahora mismo y decirle: Jesús, pongo mi fe y confianza solo en ti ahora mismo. Me estoy poniendo de acuerdo contigo ahora mismo. Recíbelo como tu Salvador. No hay otro camino. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que, Padre, te pido ahora mismo que si hay alguien en esta sala o en línea que necesita reconciliarse contigo, lo haga ahora mismo. Que deposite su fe y confianza plena en ti, en que moriste en la cruz por sus pecados y resucitaste de entre los muertos. Ahora mismo su respuesta es que necesita recibir perdón, tu perdón como Salvador, su Salvador en su vida. Si este es tu caso esta mañana, quieres recibir a Jesús como tu Salvador, a la cuenta de 3 te pido que levantes la mano o incluso que publiques un comentario en línea. Levanta la mano y reconoces este día. Este es el día que le digo así a Jesús: pongo mi fe y confianza en Él. Todos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Si ese es tu caso, a la cuenta de 3, levanta tu mano. A la cuenta de 3, levanta la mano. Genial. Padre, gracias por quienes toman decisiones importantes hoy. Señor, oro por todos los presentes para que, si no tienen la esperanza te lo puedan dar a ti. Confíen en ti. Vivan en tu sabiduría y en tu obediencia. Ayuda a que esa cosa no les consuma el alma esta Navidad, sino más allá de eso, tu vida eterna. Encomendamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en la iglesia de Ciudad de Kenosha. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida.
y nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristiano, hoy tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe a Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte a saber más sobre el bautismo, solo tienes que ir a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin? ¿O estarás cerca? Queremos verte en persona en la iglesia de Ciudad de Kenosha los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones. Nuestro objetivo es brindarles muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que los ama a ustedes y a su familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para mantenerse al día con todo lo relacionado con la iglesia de Ciudad de Kenosha, descarguen la aplicación móvil y síguenos en redes sociales.